RCR, la red que comunica y une al Perú. Le damos la cordial bienvenida a esta hora al doctor Percy Minaya, reconocido médico epidemiólogo. En su momento ha sido viceministro de Salud Pública, ¿no? Y le agradecemos la gentileza que tiene de compartir este contacto con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Minaya, qué gusto saludarlo, como siempre, muy amable. Muy buenos días, José, muy amable por la entrevista. Bien, el gobierno acaba de anunciar que a partir del 15 de diciembre, los mayores de 18 años que deseen ingresar a espacios cerrados tendrán que presentar su carnet físico o virtual de vacunación contra la COVID-19, ¿no? Estas son medidas que se están conjugando ya con la realidad y que de una u otra manera son tomadas como experiencias exitosas en otros países. Sí, en varios de los países, no en todos hay que precisarlo, en varios de los países que han confrontado las condiciones más severas de la epidemia, se tomaron drásticas medidas de salud pública, especialmente en Oriente, en Asia, y entre ellas el uso de lo que llamaron carnet o pasaporte sanitario, y esto en realidad era el carnet de vacunación. En el Perú, desde marzo del año pasado ya se desarrollaron aplicativos de códigos QR para poder controlar a través de los celulares las personas que podían tener ya completadas las dosis de vacuna, pero ahora se pone en práctica y una de las razones es incentivar a que las personas cumplan con tener su esquema completo de vacunación. Por supuesto, podrían argumentarse elementos de inequidad porque no todos los peruanos estamos vacunados y en el país no en todos los lugares se tienen igual cobertura de vacunación, especialmente en las ciudades más pequeñas, es donde adolecemos de esas coberturas. Ahora, si bien es cierto, esta medida se empieza a regir desde el 15 de diciembre, ¿no? Pero naturalmente se tienen que seguir un conjunto de pasos, un conjunto de procedimientos, ¿no? ¿Qué indica la experiencia en otros países, ¿no? Para poder alcanzar justamente un control adecuado y el cumplimiento de la misma norma en sí, ¿no? Hay dos cosas que no están en la norma y que hay que resaltar que son responsabilidad. Uno, de la coordinación que se establezca entre los gobiernos locales y los propios establecimientos, y aquí hablo de los grandes centros comerciales, para implementar la tecnología, la metodología con la que se va a hacer la revisión. Puede ser una cosa muy simple como enseñar el carnet, que por cierto podría ser falsificable, pero es una de las cosas simples. La otra es a través de los códigos QR, o son códigos electrónicos que podemos tenerlos en nuestro smartphone, si es que tenemos un teléfono inteligente. No todos los peruanos lo tenemos, sin embargo. Y ese es un punto donde las empresas tienen que tener un aparato logístico mínimo que permita que, registrando el DNI de la persona, podamos saber si tiene o no su carnet con las dosis completas, ¿no? Entonces, ese es un tema de adecuación. El segundo, sin embargo, José, que yo creo que es mucho más importante, es que la norma plantea no solamente un incremento del aforo ahora al 80% en los lugares donde tenemos moderada transmisión, y eso es casi todo el país, pero además plantea que desde el 15 de diciembre solamente en los centros comerciales, restaurantes, vamos a controlar el carnet con las 2 dosis de la vacuna. Sin embargo, deja por fuera una mención explícita a los conglomerados del comercio que nosotros tenemos en mercados, en emporios comerciales, pero que son conglomerados donde alternan entre la formalidad y la informalidad. Eso es el caso en Lima, por ejemplo, de Gamarra o del Mercado Central. Y recordemos que eso es importante y por eso es que creo que es cuestionable y debería corregirse o debería precisarse por parte de la autoridad local cómo abordar este tema. Si nosotros viéramos solamente el centro de Lima, en el Mercado Central, hay como alrededor de 160 galerías y hay más de 40.000 pequeñas empresas que trabajan en esas galerías con, por lo regular, menos de 3 empleados en ese momento. Entonces no caerían dentro de las exigencias y sin embargo la suma de ellos hace que tengamos
cerca de 300.000 personas entre vendedores a los que podríamos no exigir el carnet. Lo mismo pasa con la afluencia, que en este momento llegan a ser entre 300.000 en épocas regulares, pero en la época de las campañas navideñas llegan a ser hasta 1 millón de personas que circulan por calles y galerías en estos lugares. Eso para poner un ejemplo. Estos elementos tienen que ser regulados por la autoridad local y tomar con previsión todo el tiempo necesario, porque la organización de la contención del flujo de las personas en las calles merece no solamente que se emitan ordenanzas, sino también la organización con los propios establecimientos para que puedan cumplirse la normativa y no se conviertan en focos de contagio como ocurrió en la segunda ola. Ahora, lo que usted anota es bastante importante, ¿no? Primero, ¿no? Esta norma empieza a regir en plena temporada de Navidad y festividades de fin de año, donde hay una movilización permanente, ¿no? Y no todos van a los malls o a los grandes centros comerciales, también hay los emporios, ¿no? Usted ha citado el caso de Lima, pero en provincia también es muy similar, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? Segundo, ¿no? ¿Qué va a pasar con aquellas personas que no están vacunadas? Hay muchos que se resistan a la vacunación ahora, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo por informarles, ¿no? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo se va a manejar el control de estas personas? En el momento no hay una norma establecida para la sanción, simplemente es que con esta disposición que obliga a los establecimientos comerciales y a los empresarios, las personas que no tendrían carnet de vacunación, es decir, que no tengan su vacunación completa, no podrían acceder simplemente. Y si nosotros multiplicamos la cantidad de restaurantes, centros comerciales, inclusive las calles, si es que los municipios ponen barreras específicas para poder controlar el acceso, serían impedidas para las personas que no tengan la vacuna. Esto es una condición que está dentro de la potestad del Estado para la defensa de la salud pública, y en el concepto básico que donde terminan mis derechos comienzan los del otro, es decir, yo puedo no querer vacunarme, pero no tengo derecho a contagiar a otras personas si es que yo estuviera enfermo, ¿no? Y en ese concepto se basa. Ahora, usted también mencionaba, ¿no?, la necesidad de coordinar con los gobiernos locales, ¿no? Y ese es otro punto a tomar en consideración, ¿no? Porque en muchos gobiernos locales, ¿no?, sobre todo en los gobiernos distritales, en las alcaldías distritales, se han dictado ordenanzas, ¿no? Entonces esto no puede ser que se contraponga una norma de gobierno, una norma general con una norma municipal, ¿no? ¿Cómo poder establecer, digamos, un mecanismo único y evitar toda esa duplicidad, ¿no? Justamente es lo que mencionaba José, la norma tiene ese, no digamos defecto, esa ausencia, y es necesario que sea asumida por una coordinación que debe tener el Ministerio de Salud con sus gobiernos regionales y esto a su vez con sus gobiernos locales. Es una tarea grande, en el mismo periodo de tiempo, es decir, entre hoy y los siguientes 45 días vamos a tener mucha gente moviéndose alrededor de los emporios donde tenemos el comercio formal e informal. Y no hay otra forma de trabajar con ellos sino con los que gobiernan localmente, porque conocen su zona, saben dónde se está movilizando la gente, dónde hay que poder aportar en la prevención. Esa es una tarea gigante. Estamos hablando no solamente de todas las regiones del país, sino de la cantidad de ciudades que nosotros tenemos, que son grandes centros de desarrollo. Por lo menos tenemos unas 90 grandes ciudades donde circula la gran cantidad de personas que hacen compras navideñas en este periodo, y a partir de ahí se inicia la cadena de mercado hacia las diferentes comunidades en el país. Entonces, esta tarea de regulación, de organización de los gobiernos locales, de verificar que se están cumpliendo los estándares de previsión, de prevención, de atención, es una tarea que tiene que ser emprendida con los gobiernos regionales y tiene que coordinarse con ellos desde el nivel central. Estamos dialogando con el doctor Percy Minaya, médico epidemiólogo, ex viceministro de Salud Pública y especialista justamente en temas de salud pública. ¿Qué efecto puede tener esta medida que está adoptando el gobierno a partir del 15 de diciembre ante una eventual tercera ola? No se descarta, ¿no? Pero ¿qué efectos de manera práctica y directa puede tener esta medida? Cuando nosotros tuvimos la segunda ola del COVID,
Esta empezó a finales del mes de noviembre del 2020. Desde los mediados de ese mes ya habíamos logrado nosotros tener un nivel de tasa de positividad de las pruebas moleculares muy baja, estaba rozando entre el 3 y 4%. Comenzó el movimiento de las campañas navideñas y se comenzó a elevar progresivamente el número de casos. Alcanzó su nivel más fuerte en el mes de marzo, pero durante todos los días que siguieron la campaña navideña, nosotros veíamos crecer en las unidades de cuidados intensivos el número de casos y fallecidos. Hoy, que tenemos una actividad de vacunación muy intensa en el país, donde cerca del 60% de la población a nivel de las regiones y 70% digamos en las ciudades pequeñas y medio rural, ¿no? Y cerca del 70% en las ciudades, tenemos que acelerar para lograr que la población, especialmente adulta mayor, especialmente las personas que sabemos que tenemos una enfermedad crónica, tengamos la vacuna. Es muy posible que no completemos al 100% de la población vacunada, pero si nosotros protegemos a los más vulnerables, vamos a evitar que esa situación que vivimos en el 2020 se replique ahora en el 2021. La pandemia, en este momento, va a continuar contagiando a aquellos que no tenemos vacuna. Si no la tenemos, hay que acudir a ponérsela, porque es la real medida de protección. ¿Cómo estamos respecto a la tasa de contagios en provincia, doctor Minaya? El seguimiento que venimos haciendo nos muestra que en promedio tenemos entre 2 y 3% de positividad de las pruebas moleculares en el país. Pero hay lugares, hay ciudades en el país donde ya se nota un incremento sostenido durante las últimas 3 a 4 semanas. Estas son Tumbes, Piura, La Libertad, Tacna y la misma ciudad de Lima, que han incrementado progresivamente, casi duplicado el nivel más bajo que alcanzamos, y aunque esto nos está mostrando que podría comenzar a ascender rápidamente, también es necesario decir que si se ha detectado, hay que hacer un esfuerzo desde las redes de salud, desde los gobiernos regionales, para poder hacer ahí sí contact tracing, el seguimiento, la identificación del caso, el seguimiento del contacto, el aislamiento, intensificar las campañas de vacunación para evitar que continúe la propagación. Está creciendo y en algunos lugares ya comenzó a saturar inclusive las camas de las unidades de cuidados intensivos, como en el caso de La Libertad, pero hay que tomar mucho más fuerza en las acciones que se están teniendo para que no llegue a suceder una situación de desastre como hemos vivido en otro momento con faltas de camas UCI, etcétera. Aún así, todavía no se puede establecer si estamos frente a una tercera ola. ¿Es poco previsible ello? Una tercera ola, en realidad, no es esperable que se replique tal como sucedió en la segunda ola. No van a haber ni el número de casos severos ni el de fallecidos, pero van a haberlo si es que nosotros dejamos de tomar acción sobre lo que está ocurriendo. Sobre todo concentrarse en adultos mayores y en personas con condiciones crónicas. Esa es la receta y lo más importante acá es que actuemos con celeridad porque están identificados los lugares. Y otra medida que también empieza a aplicarse a partir del 15 de diciembre es que toda empresa que cuente con más de 10 trabajadores podrá operar de manera presencial únicamente si todos sus trabajadores acreditan estar vacunados contra la COVID-19, ¿no? ¿Es una medida acertada esto? Me parece que no lo es. Esto se refiere solamente a establecimientos de medianos para arriba, porque si uno se pone a contar en un pequeño restaurante, la verdad es que no encuentra 10 personas trabajando. Si uno se pone a contar la cantidad de puestos de venta ambulatoria o las de microempresas que trabajan en pequeños locales, en galerías cerca de los mercados, no completan ni siquiera 4 personas en ese espacio de trabajo. Entonces, pero son cientos de miles los que tenemos en el país. Si nosotros no los tomamos en cuenta, en realidad estamos dejando de mirar cómo se mueve el país en la economía de las pymes, en la economía de microempresas, que también contribuyen al bienestar o pueden significar un factor de riesgo importante si es que no consideramos medidas sobre ello. Y también ocurre lo propio con los choferes y cobradores de los servicios de transporte público, ¿no? Que también se les está exigiendo, ¿no? Por ejemplo, ese es el caso, ahí tienes 2 trabajadores, tienes un cobrador y tienes un chofer.
vas en un espacio cerrado, si es que estás en una combi o en un microbús, y a ellos les estás exigiendo que tengan carnet de vacunación para evitar la transmisión por largo tiempo que se permanece. Lo mismo sucede en una galería cualquiera de las que nosotros visitamos alrededor de nuestros mercados en el país. Entonces, son medidas que tienden a proteger y que probablemente uno pudiera estar en desacuerdo, pero que protegen al usuario de la posibilidad de ser contagiados. Ahora, la mejor forma es que exista un nivel de sensibilización en la opinión pública, ¿no? En la ciudadanía, ¿no? Efectivamente, y también las medidas que se están dando son un incentivo forzado, si se quiere, pero un incentivo para que la población concluya su vacunación. El país tiene suficiente cantidad de vacunas en este momento. Hasta el final del año van a llegar cerca en total, durante este año han llegado y van a completarse hasta 90 millones de dosis de vacunas. No solamente suficientes para vacunarnos ahora, sino también para el siguiente año. Entonces, esa es una situación que no teníamos al inicio de la pandemia y que nos afectó tanto. Hoy día existe la posibilidad de contenerla y especialmente controlar esta emergencia de variantes como la variante Delta, que es mayoritaria ahora, pero que felizmente nos ha tocado un momento en que teníamos buena cobertura de vacunación. Entonces no se ha expandido con la fuerza y con la letalidad que se ha visto en otros lugares. Doctor Percy Minaya, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar con usted. Un abrazo, muy gentil. RCR, la red que comunica y une al Perú.